yo creo que si estamos en condiciones podemos pasar a lo que denominamos el segundo módulo, así que les recordamos a los que estén escuchando que nos pueden encontrar, nos pueden escuchar en el canal oficial de INTA Agroindustria en YouTube y nos pueden escuchar de día, a la tarde o de noche en cualquier parte de la Argentina y en cualquier parte del mundo. Esperamos que esto que van a escuchar a continuación sea de su agrado y les aporte cierta utilidad. Bueno, Fede, si lo deseas, podemos comenzar con rotoenfardadoras. De alguna manera, la máquina forrajera y el que produce, que confecciona el forraje conservado, uno de los forrajes conservados más difundidos en la República Argentina. Exacto. Recién vimos lo que es el proceso de corte, confección de la andana y confección de la gavilla. Siempre Juan Giordano me decía que técnicamente la andana es lo que nos forma la cortadora y la gavilla es el pasto que queda hilerado por el rastrillo. Entonces ahora vamos a trabajar sobre esas gavillas y le vamos a dar el formato. Estamos hablando siempre de heno y, como decíamos al principio de la charla, el proceso de henificación es un proceso de conservación de forraje seco. Es el proceso, cuando hablamos del rollo, es el proceso que revolucionó un poco lo que es la conservación de forraje en Argentina. Las primeras máquinas llegaron a principios de los 80, 82, 83, 84. Llegó a haber 17 fábricas de marcas nacionales en los 90, y un poco fue la que nos permitió aprovechar todo ese excedente de pasto que veíamos que se produce en la primavera y poder utilizarlo a lo largo del año para cubrir el bache forrajero. Hoy, en muchas situaciones, seguimos utilizando ese esquema, pero hoy el rollo, sobre todo cuando hablamos del rollo de alfalfa, el megafardo de alfalfa, el fardo de alfalfa, estamos hablando de un ingrediente, estamos confeccionando un ingrediente que es una fuente de fibra, a su vez de alta digestibilidad, si hacemos un corte con calidad, y con alta calidad, alta porcentaje de proteína, que lo vamos a incluir dentro de un acoplado mixer. Esto es lo que debemos entender cuando vemos una rotoenfardadora. Vamos en el hecho que tengamos que evaluar un modelo. ¿Qué tenemos que evaluar? Primero, el sistema de recolección, el recolector que tenga y el sistema de alimentación, o sea, cómo pasa el pasto, esa gavilla que está en el campo, cómo es tomado por el recolector y cómo pasa a la cámara de compactación. El segundo punto que tenemos que evaluar es qué sistema de compactación tiene esa máquina. El tercero es el sistema de atado, si es con red o con hilo. El cuarto es el sistema de expulsión y el quinto es el sistema eléctrico, básicamente dado por el monitor que tenga esa máquina y la información que nos esté brindando. Ese es los 5 puntos que tenemos que ver hoy al momento de evaluar una compra y por ahí para hacer un comparativo fácil entre distintos modelos. El recolector, básicamente hoy lo que tenemos que buscar es un recolector ancho. Por ejemplo, esta es una máquina de 1,20 de ancho de cámara y tenemos un recolector de 2,10 metros. Esto nos permite trabajar sobre andanas de 4, 5, 6 metros kilos por metro lineal, o sea, por cada metro lineal de la gavilla tenemos 5 kilos sin ningún tipo de problema. Tenemos una rueda limitadora de profundidad muy importante sobre todo cuando trabajamos en cultivo de megatérmica, con matas, para que nos aísle también en la altura de los dientes y protejamos la vida útil de los dientes. Tenemos un deflector que nos permite que el forraje indicar el flujo hacia atrás. Tenemos una barra que va pisando la andana para que el ingreso sea mucho más homogéneo, y atrás tenemos un acelerador. Esos son los puntos fundamentales que tenemos que ver hoy cuando evaluamos una máquina. Tenemos 2 tipos de recolectores. Tenemos que es el tradicional, que la tienen muchas de las máquinas en el mercado y hoy lo siguen conservando muchas máquinas de entrada de gama en nuestro sistema, y los recolectores anchos como el que veíamos recién. Este recolector, el primer punto que tiene, que el ancho es igual al ancho de la cámara, entonces por ahí se dificulta mucho más lo que es el ingreso en los laterales del rollo. El segundo, que si estamos hablando de alfalfa, acá tenemos un punto donde estamos haciendo un maltrato mecánico al cultivo y tenemos mayor pérdida de hoja. Y otro de los puntos fundamentales es que nos cambia las condiciones. Al tener un recolector del mismo ancho que la cámara, directamente tenemos que trabajar haciendo el famoso zigzagueo
siempre el zigzagueo tiene que ser rectilíneo, pero que la andana, la gavilla en este caso, tiene que tener la mitad del ancho del recolector. Entonces acá trabajamos sobre gavillas de 60 centímetros de ancho, distinto a este sistema que nos permite juntar mucho más andana en la gavilla y hacer un trabajo rectilíneo y solamente hacer algún movimiento si tenemos que compensar alguno de los laterales. Entonces, bueno, esto es uno de los puntos fundamentales. Poder trabajar con este recolector sobre una andana ancha nos da mucha eficiencia, primero porque el rollo adquiere la circunferencia cilíndrica con mayor facilidad, en forma más homogénea, nos permite juntar mayor andanas con el rastrillo, lo cual damos menos vueltas con la máquina para confeccionar el rollo, entonces eso también nos da mayor eficiencia. Lo que sí tenemos que evitar siempre es lo que hablamos, estas recomendaciones son del INTA Profefo de los años 90, que si tenemos que hacer el zigzagueo siempre sea rectilíneo y no sea totalmente curvilíneo, porque ahí es donde el rollo adquiere una circunferencia que nosotros no queremos. Y ustedes ven que cuando trabajamos con este tipo de recolector, siempre acá se ve la muñeca que tenga el conductor para formar el núcleo. Acá lo que está formando básicamente es el núcleo, entonces por eso tiene que hacer zigzagueos constantes y después hacerlo en forma más periódica. Otro de los puntos fundamentales es la alimentación que hablamos recién. El pasto puede ir del recolector, sube y puede ir por arriba, hacia arriba, que es lo más común en las máquinas estándar, o tener un acelerador de nueva generación donde el pasto sube y es tomado, es llevado hacia el suelo. Después vamos a ver, esto normalmente son las máquinas con procesadores de fibra, cúter, que tengan la posibilidad o no de ponerles cuchillas. Pero esto también nos suele incrementar la capacidad de la máquina y hacer que llegue a las 20 toneladas por hora. Y otro de los puntos fundamentales es el piso móvil, que tiene muchos modelos, que eso nos permite, en el caso de atascamiento, poder sacarlo. Esto es lo que hablamos en el caso de este tipo de aceleradores que impulsan, son estrellas helicoidales, como vemos acá, de 16 estrellas, por ejemplo, que toman el pasto, lo llevan hacia abajo y ahí tenemos dispuestas las cuchillas que producen el corte por cizalla. Esas cuchillas pueden ser de 14, 15 cuchillas separadas a 7 centímetros, o hay máquinas que tienen 25 cuchillas. En el caso de que el corte teórico es de 7 centímetros, ahora el pasto nunca entra perpendicular al sentido de avance, entra de punta, de costado, entonces siempre normalmente lo que cortamos tiene un largo que varía entre 6 centímetros a 11 centímetros. Nosotros con Manfredi hemos probado todas las máquinas con cúter que existen en el mercado y básicamente siempre nos dio que trabajando por encima del 15% de humedad, las pérdidas son menores al 3%, que es la tolerancia de pérdida de hoja. Entonces, siempre es recomendable que cuando trabajemos con estos sistemas, trabajar con 15% y a medida que el pasto se seca, sacarle las cuchillas y hacer rollos enteros. Obviamente que ir trozando la fibra aumenta el consumo de combustible. Con 12 cuchillas, por ejemplo, consumíamos 600 centímetros cúbicos de gasoil por tonelada de materia seca, pero es el mismo consumo que tiene un rollo al trozarlo adentro de un mixer, al trozarlo al trozar un rollo dentro de un mixer vertical. Entonces, son distintas alternativas y tenemos que ver en qué caso nos conviene utilizar un sistema u otro. Esto es un ensayo, fue la primera vez que probamos una máquina con cúter, con José y con Juan Giordano en el año 2010 en Manfredi. En este caso era el modelo de Jomel, donde básicamente ustedes ven, en ese momento el objetivo de este rollo con cúter, que era desconocido, era meterlo adentro de un magnero 2910 mezclador. Entonces cortábamos la red, sí o sí hay que atarlo con red, porque el pasto está todo suelto, no podemos atar con hilo, lo golpeamos con la pala y lo cargamos directamente como si ya estuviese molido en un mixer mezclador que no tiene cuchillas. Entonces, bueno, esta es una de las grandes ventajas. Y en los puntos en los sistemas de cría, donde todavía se dé rollos en el comedero, también el hecho de tener cúter hace que el animal coma siempre a bocado lleno y se baja mucho la cantidad de desperdicio. Sistema de compactación, ¿qué tenemos? Este es el tradicional que tenemos en Argentina, que es el que utiliza la mayor cantidad de máquinas nacionales, Mainero, que es el líder del mercado, Montecor,
o muchas máquinas de AGCO, o sobre todo de John Deere, porque es un sistema que proviene de Estados Unidos y se llama garganta vertical abierta. Básicamente porque el pasto ejerce un ascenso vertical. El recolector normalmente está retrasado. Este tipo de máquinas muchas veces o viene con recolector ancho, pero es la que permite el recolector con estrellas, pero el recolector está muy atrasado, y hace que el pasto sea tomado por el recolector y el mismo recolector es el que lo impulsa hacia arriba. Eso es lo normal. En este caso, un modelo de AGCO que a su vez le han sumado este acelerador que permite aumentar la capacidad de la máquina, pero básicamente siempre es un proceso de subir hacia arriba, y es una máquina a correas, una correa tradicional que ejerce con un solo brazo hidráulico la presión. En este caso, en este modelo, tiene doble brazo hidráulico, pero lo normal es que consigamos un solo brazo hidráulico, y normalmente estas son las máquinas de antigua generación, donde vemos también el sistema de red dispuesto en la parte trasera, que no está siendo vista por el operario. Estas son las máquinas de nueva generación. Acá no estamos haciendo distinción de marca, porque todas las marcas tienen de antigua y de nueva generación, pero una máquina de nueva generación que tiene un recolector más horizontal, como veíamos antes, donde el pasto es tomado por el recolector ancho, pasa a través de un acelerador que lleva el forraje. Acá vemos un pasaje mucho más horizontal, y a su vez donde podamos tener o no dispuestas cuchillas, y lo que vemos es la incorporación de rodillos. En este caso es la máquina mixta de Case New Holland, el tradicional diseño de New Holland, que inicia el rodillo, inicia el núcleo con rodillos y después trabaja correa, pero también vemos que el resto de las marcas ha incorporado rodillos para la formación del núcleo. Y tenemos el sistema de cámara fija, también muy utilizado en Europa, y que Argentina tiene su nicho de mercado fundamentalmente en lo que es todo lo que es material para bioenergía, y también para lo que son rollos, cuando son destinados solamente a mixer, nos genera rollos que nosotros son los que buscamos. Una cámara fija de nueva generación es, por ejemplo, el sistema MPS de la Roland, que los rolos que están en la compuerta, bajan, entonces a medida que el pasto se va ingresando, van generando presión, y esto nos permite crecer hasta en un 20% en una máquina de cámara fija en la capacidad, en la densidad. Lo fundamental que tiene una máquina de nueva generación es el sistema de electroválvulas que dominan esos brazos que generan la presión sobre las correas y nos permiten hacer o un núcleo duro o un núcleo flojo. Un núcleo duro es normalmente cuando nosotros necesitamos transportar ese pasto y necesitamos lograr la mayor densidad posible. Entonces, de esta forma logramos hacer rollo de 1,20 de ancho, pero de 700, 800 kilos. Ahora, si vamos a trabajar en un mixer, lo aconsejable es hacer el núcleo blando para que ese hueso, después cuando entra dentro del mixer, no me genere problemas, y darle compactación en la periferia para mejorar la conservación. Obviamente que a medida que va creciendo el diámetro, va creciendo la presión. Entonces, eso es una electroválvula inteligente que va aumentando la presión a medida que vamos incrementando el diámetro del cilindro. Ahora, nosotros lo que vemos es que el pasto se transporta mucho. No solamente el meafaro, sino los rollos, y más en esta época de este año que hubo una sequía muy grande en toda la cuenca lechera y en la zona central del país. Entonces, como siempre que hay sequía, el heno incrementa mucho su precio y empieza a recorrer distancias mayores a los 300 kilómetros, que es normalmente el punto de equilibrio, y empezamos a ver esta foto la tomamos en la ruta, y son fotos que se ven, ustedes saben, con el heno nunca se va a llegar a los 30.000 kilos de carga bruta, a lo sumo podemos llegar a 20, 22.000, 25.000 kilos, entonces es una cuestión de espacio y no de peso, que es lo contrario en los granos, que normalmente nos pasamos del peso porque nos sobra el espacio. Entonces, bueno, esas son las locuras que empezamos a ver. Y este es un ensayo que hicimos nosotros en el año 2014, que básicamente fuimos cambiando la presión. Esta era una máquina convencional que iba de 110 bares a 180 bares. Miren cómo cambió el peso,
y el diámetro siempre fue el mismo. Entonces, lo único que logramos fue pasar de un rollo de 473 kilos a 533. Entonces, para el transporte, siempre aconsejable la máxima presión. Acá, en definitiva, entre hacerlo a 110 y 180, cada 7 rollos nos ahorramos un rollo. O sea, metíamos la misma cantidad de pasto en un rollo menos. Esto es muy bueno para lo que es el transporte. Tenemos que tener mucho cuidado que el pasto esté totalmente seco, porque a 110 bares nosotros le damos la posibilidad al pasto que respire. Entonces también, si vamos a trabajar con 20% de humedad o 19, primero hacerlo un rollo más bien flojo para que respire, y luego a medida que el pasto se seque, así darle mayor presión. Y esto es lo que le comentaba antes, esto lo saqué de la página de New Holland. Hay mucha información de alfalfa en las páginas de maquinaria de Estados Unidos, que hacen un estudio de cómo va cambiando la humedad en el pasto a través del tiempo, donde siempre la principal dificultad está puesta en el contacto que tenemos con el suelo, básicamente por la humedad que le transmite el suelo. En rotoenfardadora, lo fundamental en cualquier sistema de edificación es esto. Esta es la herramienta. Es comprar un medidor. Un medidor hoy debe tener un precio de 10.000 pesos. Parece una locura, pero es básicamente lo que nos permite trabajar. Entonces hacemos un rollo de prueba, lo pinchamos y vemos qué tenemos que hacer. Por ahí nos da valores de 21, 22% de humedad y podemos seguir trabajando, pero hacerlo flojo, y a medida que se seca vamos aumentando la presión. Entonces esto es fundamental. Este es un trabajo también que hicimos en el año 2016 con Julio Iñón, en el cual medimos a medida que iba cambiando la humedad. Ustedes ven cómo va descendiendo la humedad del pasto y cómo se van incrementando las pérdidas. Bueno, hay que trabajar hasta el 13% de humedad, que llegamos a la tolerancia del 3%. Acá hay que detener la tarea. Y esto es lo que pasa normalmente cuando trabajamos con más de 20% de humedad. Dijimos, esa humedad que está adentro intenta salir a la atmósfera para estabilizarse alrededor del 15%. Si nosotros le damos presión, esa humedad, en vez de salir a la atmósfera, queda adentro del rollo, que incrementa la humedad relativa dentro del rollo, empiezan a multiplicarse los hongos y las bacterias, y empiezan a liberar calor porque empieza a trabajar y empezamos a ver esos riesgos de incendio. Este es un trabajo que hizo Juan Monge y Gustavo Clemente, que nosotros lo tomamos, que muestra, básicamente midieron temperatura y miren, confección. Después de la confección, esta confección fue con 20% de humedad. Aumentó la temperatura justamente por esa liberación de humedad que nosotros vemos, y luego se estabilizó y empezó a bajar la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rehidrató. Acá cayó una lluvia, y una vez que cayó una lluvia, volvió a crecer la temperatura, básicamente porque empezaron a trabajar los hongos y las bacterias. Entonces, ahí habla de lo importante que es conservar correctamente los rollos, conservarlos en lugares, si se puede, tapados, puestos sobre pallet, no ponerlos cerca de las cortinas de árboles, justamente para que si se llega a llover, no lo tapamos y llega a llover, no estén dispuestos, se seque después lo más rápido posible. Si nosotros lo ponemos al lado de una cortina de árbol, a la sombra, tarda mucho más en secarse y se multiplican mucho más los hongos y las bacterias, siempre tratando de orientarlos de norte a sur para que el sol, cuando sale de este a oeste, lo seque, en el caso de una lluvia, si no lo secamos. Un poco pensando en un mixer vertical, ¿cuál es el mejor rollo que vamos a utilizar? Esto lo va a hablar Juan Giordano después, pero básicamente nosotros tenemos que, para un mixer vertical, no pensar en esos rollos de 900 kilos, sino pensar en rollos de 500 kilos, rollos con núcleo flojo, que nos permite que cuando empiece a circular adentro de la batea, lo haga en el sentido contrario que hizo adentro de la rotoenfardadora y se desvanezca lo más rápido posible. Esto también, ensayos que hicimos en Manfredi, en este caso en el año 2017, donde vemos el consumo de potencia el consumo de torque, y por la velocidad llegamos a la potencia. Estos picos de potencia es cada vez que el rollo se encuentra con las trabas puestas y el rotor tiene que hacer fuerza para hacer girar ese rollo. Si nosotros hacemos un rollo más chico, esa potencia es menor y eso significa menor consumo de combustible. El tercer punto, que es el sistema de atado. Hoy los hilos tienen que ser para los rollos de baja calidad, y los rollos de alta calidad sí o sí tenemos que ir con red. El sistema de hilo avanzó mucho, ya tenemos sistema de doble aguja, puede ser doble aguja independiente, que trabajan desde afuera hacia adentro, o el mismo brazo
con un sistema de doble aguja, pero que nos permite aumentar la eficiencia. Ustedes saben que para el sistema de atado, el rollo empieza a girar adentro de la cámara. Cada vuelta del rollo adentro de la cámara son 3 segundos. Si nosotros le tenemos que dar 32 vueltas de hilo, son 16 vueltas que da, 16 por 3, estamos 40, 45 segundos detenidos atando. Y eso es básicamente lo que nos da la red. La red con 2 vueltas y media o 3 vueltas ya quedamos atados. Entonces, por eso tarda solamente 10 segundos en atado, porque da una 3 segundos, da otra vuelta 3 segundos, ya quedó atado y está capacidad para expulsar. Eso nos da mucho mayor cuidado de las hojas en la periferia y nos aumenta mucho la capacidad de trabajo. ¿Y qué significa que nos aumente la capacidad de trabajo? Nos aumenta la capacidad de trabajo porque estamos menos tiempos detenidos a cero. Entonces, si tenemos mayor capacidad de trabajo, no es que vamos a hacer más rollos por hora, vamos a hacer más rollo en el periodo óptimo de trabajo. Ustedes saben que el heno es un sistema artesanal y que la ventana de trabajo puede ser de 1 hora, de 2 horas o de 3 horas, de acuerdo a cómo nos cambia el rocío, cómo nos cambia el viento. Entonces, si nosotros tenemos mayor capacidad de hacer mayor rollos en menor tiempo, vamos a aprovechar al máximo esa ventana y vamos a tener mayor calidad. Esto es para que vean cómo está creciendo la red en Argentina. Hoy ya todas las marcas ofrecen atadora a red y está creciendo mucho en la venta de bobina. Esto es un poco la red que siempre se utilizó más, es la de John Deere, por este hombrito que siempre que tuvo la marca. Entonces eso la caracterizó, ¿por qué? Porque en el caso de escurrimiento le da mayor facilidad de escurrimiento en esa zona y aparte le da mejor terminación, y hoy ya también por una cuestión de patente lo están ofreciendo todas las marcas de fabricantes de red, no solamente Tama, que es el fabricante de John Deere. En cuanto a mega enfardadora, dijimos que mega enfardadora, esto es la cantidad de máquinas de mega enfardadora que se venden, son los modelos que se venden hoy en Argentina. Es un mercado que está totalmente, es un nicho para todas estas marcas. Tenemos un mercado de 11 unidades, como fue el mercado del año pasado. Tuvo un auge muy importante en los años, hace una década, principalmente de la mano de exportación. Ustedes saben que una de las principales ventajas que tiene el heno, el mega fardo, es favorecer la logística. Así es como trabaja una mega enfardadora. Un recolector que eleva el material, tenemos un acelerador que puede tener la máquina dispuesta con cúter o con no, pero que introduce el forraje en esta precámara. Esta precámara, nosotros lo que decidimos es cuántos panes queremos que tenemos. Cada uno de los panes que está conformado en mega fardo son cada uno de estos panes que formamos la precámara. Cuando tenemos la cantidad de pasto que queremos que tenga ese pan, viene esta horquilla, lo levanta y el pistón viene y lo aprieta. Esa es la forma que trabaja una mega enfardadora. Este es un sistema con alta densidad. En todas las máquinas que probamos siempre superamos los 250 kilos por metro cúbico, respecto a una rota enfardadora que va desde 100 hasta 180 kilos por metro cúbico. Entonces, acá el pasto le cuesta mucho respirar. Lo que entre con humedad acá adentro no va a salir a la atmósfera y por eso no nos va a perdonar y por eso es común ver megafardos incendiados. Entonces, acá sí o sí por debajo del 17% de humedad. Esta es la principal ventaja que da el formato prismático. Primero, porque tiene mayor densidad, entonces más kilos por metro cúbico, y a su vez que no tenemos estos huecos, no llevamos aire. Entonces el megafardo sirve para la logística, sirve para los lugares que se produce alfalfa y se vende a otros centros que nos permiten utilizarlo, ya sea adentro del país o también para lo que es la exportación. Uno de los puntos fundamentales es que estas máquinas hacen unos 15.000, 20.000 megafardos por campaña, básicamente porque tienen una capacidad de trabajo un 45% superior a una rota enfardadora. Básicamente, ¿por qué? Porque nunca se detienen a atar y expulsar, sino que atan y expulsan en movimiento. Entonces, eso también nos permite tener mayor calidad, porque cuando se dan las condiciones para tener calidad, hacemos mayor cantidad de megafardos que de rollo. Tienen mayor densidad, como decíamos antes, mayor capacidad de trabajo, y eso es un punto fundamental. Nosotros también nos cansamos de medir las pérdidas, de las rotas enfardadoras que también se generan, pero como son un sistema mucho más amigable por ahí que la roto, la pérdida de hojas que generan es significativa recién al 11% de humedad. Ahora,
miren esta foto, esta es una mega enfardadora sin el cúter puesto y con el cúter puesto. Es un punto fundamental también que el cúter siempre nos genera pérdida y tenemos que trabajar siempre por encima del 15% de humedad. Y este otro punto que hablamos antes con Juan Giordano y con José. Con José trabajamos mucho allá por el año 2010 con Miguel Duretti, que es el heno picado y embolsado. Básicamente es utilizar el mismo equipo que se usa para hacer silo de alfalfa, pero en vez de que tenga 65% humedad, que es el momento de hacer silo, que tenga menos de 20% humedad. Pasamos con la picadora, con el recolector pick-up, va el camión, del camión a la embolsadora y lo metemos adentro de una bolsa. Ahora, esta bolsa, acá no hay una fermentación como hay en el silaje, solamente nos hace la contención del forraje y la protección porque queda aislado de las condiciones ambientales. Lo fundamental es que acá le estamos modificando la atmósfera y acá no va a haber respirar, entonces el pasto sí o sí tiene que estar seco, entonces sí o sí tiene que estar por debajo del 16% de humedad y por encima del 14%. ¿Por qué? Por encima del 14% sucede esto. Somos muy agresivos, generamos pérdida. Entonces un punto que siempre se encontró es hacerlo de noche, dejar que el pasto se seque, que a la noche se revenga o trabajar con el rocío y cuando se reviene, normalmente la humedad se deposita sobre la hoja, que es planófita, el tallo está seco y eso nos permite obtener calidad. Nosotros hemos obtenido niveles, si ustedes ven, proteína bruta del 20% con este sistema. Entonces es un sistema que anda. Nosotros en ese momento lo vimos como un sistema muy artesanal y que, si bien se puso de moda, básicamente por la facilidad que te da el hecho de tener la fibra ya picada, si utilizas un rotor de 12 cuchillas, la fibra tiene 4 centímetros de largo, que sobra para fibra efectiva, ese es el hermano de Juan Giordano. Y directamente vamos con la pala y cargamos como un ingrediente más. Entonces, para los establecimientos grandes es una solución no tener que moler rollo. Ahora, otro de los puntos que encontramos en esa época fue que no podemos tenerlos más de 6-7 meses dentro de la bolsa, por justamente, si llega a haber ingresado a algún sector con mayor humedad de pasto, crecen las micotoxinas y podemos llegar a tener algún problema en la conservación. Uno de los puntos fundamentales que tiene las máquinas de nueva generación, como la Jaguar, es que además del resorte helicoidal, que es normalmente el que tensa, ustedes saben, estos son los 4 rodillos alimentadores por donde ingresa el pasto y acá trabaja el rotor picador. Estos son los que sostienen el paquete para que lo corte. Además, este resorte es el que trabaja muy bien para maíz, para sorgo, cuando entra gran cantidad de volumen de pasto. Ahora, cuando ingresa menos de 50 toneladas por hora, que es el caso del heno picado o de cualquier pastura, esta es una solución que se encontró, que es un pistón hidroneumático, que nos sostiene muy bien el paquete para que tengamos un corte con calidad. Y estas son las nuevas alternativas que están surgiendo. Una de las últimas máquinas que vendió Claas fue a Mega Alfalfa Argentina, que es un emprendimiento que está en Santiago del Estero, cerca de Santiago Capital, y básicamente trabaja con la picadora a 50% de humedad, y lo lleva a camión hasta una planta, hacen todo esto 30 kilómetros a la redonda, el camión abastece la planta y la planta realiza el secado y realiza estos megafardos, esta recompactación de megafardos que están diseñados para exportar, para que entren en un contenedor y también para vender en el resto de la Argentina. Y esto es un poco lo que está surgiendo ahora, que es hacer el heno picado, pero no embolsado, sino directamente se pica, son productores de alfalfa, en este caso también, compraron una Jaguar, llenan esta batea lleva 22.000 kilos, o sea que prácticamente lleva el mismo kilaje que lleva un megafardo, y una vez que se llena este camión, directamente sale y lo lleva al patio de comida de los principales tambos. Los principales clientes son, por ejemplo, Adecuagro, que está utilizando este sistema. Y como vemos, ya el heno le queda un heno de alta calidad, porque está confeccionado con niveles, en una situación de 18-19% de humedad, porque no está metido dentro de una bolsa, y directamente ya picado para cargar con la pala. Entonces simplifica mucho lo que es la tarea de alimentación, y bueno, es algo que estamos viendo que
que está creciendo, vemos que el heno picado embolsado está volviendo a tomar mucho auge, seguramente van a volver a ser demandados los estudios de lo que es el ácido cítrico propiónico, que hoy que nosotros en INTA probamos lo que hace BASF, o el heno silo que vende BioGrow, que esos aditivos van a ayudar mucho a lo que es la conservación, pero creemos que es una herramienta que va a seguir creciendo y tiene mucho más diversificación por ahí que el megafardo, que sí, va a seguir teniendo tu nicho, pero bueno, hoy vemos estas facilidades de uso. Así, bueno, esto es lo que tenía para presentarles, y bueno, cualquier duda quedo a disposición, y bueno, agradecerle también todo esto que presenté, no es más que información que hemos generado con Mario Bragaccini en la cabeza, con Juan Giordano, con José Peiretti, con Gastón Urret, y con todo el equipo del INTA Precop y que participó en los últimos años de investigación. Muchas gracias, Fede, excelente. No seas tan humilde, Federico Sánchez, en este momento en CLA Argentina, pero uno de los mejores técnicos de mecanización que ha pasado por el INTA, Fede. Estoy seguro que Mario, donde quiera que esté, debe estar muy, muy orgulloso de haberte escuchado las dos presentaciones que hiciste. Así que muchas gracias y felicitaciones. Federico, como siempre, dejamos la parte de preguntas y respuestas para el final, pero yo voy a usar mi potestad de moderador y te voy a hacer una sola pregunta. Yo trabajo en 2 proyectos de pasturas de INTA, y he escuchado por ahí en esos proyectos que el tema de la conservación de forrajes ya está solucionada porque se deja en manos de los contratistas. Quiero que vos me des tu opinión y me digas si eso es correcto, o a pesar de la gran tecnología que vos nos mostraste en la mecanización forrajera, aún hay que trabajar en capacitación de lo que son las tecnologías de conservación. Quiero saber qué opinas. Para mí hay que ver de qué forraje estamos hablando y de qué estamos hablando. Yo creo que en el caso del silaje, Argentina es muy profesional, básicamente por el trabajo que hizo el INTA Propefo a inicio de los 90, mediados de los 90, cuando arrancó todo esto, que sembró la columna vertebral, y después eso lo capitalizó la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, que nuclea a más de 120 empresas, y que mantiene una línea en cuanto a la información técnica que manejan. Entonces, yo creo que en lo que es silaje, por ejemplo, cuando Mario iba a Estados Unidos o iba a Europa, prácticamente no había diferencia con lo que hacían ellos, con lo que hacemos nosotros, y el paquete tecnológico que se usa es muy bueno. Por supuesto, siempre el sartén por la manga lo tiene el productor, que tiene que estar presente el día que llega la picadora, ver en qué momento se va a cortar, ver si el tamaño de fibra le sirve, ver la densidad de ese silo bolsa o de un silo aéreo, pero el paquete que se utiliza es importante. Muy distinto a lo que utilizamos en edificación, donde los avances son mucho más chiquitos. Nosotros vemos, por ejemplo, en el silaje, cuando José, vos empezaste a trabajar con los crackers de nueva generación, con Sherlock o Sherlich, como le quieren decir, a los 2 o 3 años estaba masificado. En edificación los avances son más chiquitos y cuesta más que se adopte la tecnología, muchas veces porque el productor usa su propia maquinaria. Entonces tenemos que trabajar mucho, y fundamentalmente porque el heno, además de toda la tecnología que vimos recién, tiene mucha tecnología de proceso, o sea, determinar en qué momento cortamos, con qué humedad, tener un humedímetro. Vimos que todo tiene mucha tecnología de proceso, que capaz que un corte se hace bien, al otro corte se hace mal, pero creo que tenemos mucho para trabajar y para ajustar. Claro, y recordemos también que a veces es totalmente cierto eso que acaba de decir Federico, y recordemos también cómo es nuestro país. Pensemos no solamente en lo que es la pampa húmeda, donde por supuesto la alfalfa es todavía la reina de las forrajeras, pero pensemos que un gran porcentaje de la producción ganadera argentina se ha trasladado hacia el NEA y hacia el NOA, y en esas regiones
muchas veces tenemos un componente forrajeros ya no alfalfa, sino de vuelta, voy a volver de vuelta al mismo tema, especies subtropicales, donde muchas veces pensar en ensilarlas es bastante costoso, por lo que termina saliendo el precio de la técnica por el kilo de materia seca. Entonces, muchas veces ahí sí es más conveniente o más rentable hacer una buena enificación, y de vuelta hay que hacerla muy bien. Yo no quiero ser monotemático y volver a las especies mediatérmicas, pero hay mucho para ajustar ahí y muchas veces son una herramienta de cambio, un factor de cambio que no se termina de tener totalmente en cuenta por parte de los productores de estas regiones, ¿no? Las pérdidas de materia seca, por no aprovechar correctamente la productividad de las especies subtropicales, es inmensa. Recordemos que una especie subtropical, un Gatton panic, por ejemplo, cuando se siente cómodo en cuanto a temperatura y precipitaciones, puede llegar a darnos una tasa de productividad de 200 hasta 250, 260 kilos de materia seca por hectárea y por día, lo cual, por supuesto que no hay pastoreo natural que llegue a aprovecharlo por más cantidad de animales que tengamos, y bollero eléctrico y rotativo y lo que quieran, que llegue a aprovechar esa productividad y se genera una bola de nieve en la cual es fundamental meter la herramienta forrajera ahí, sea para silaje o sea para nidificación, y pensando siempre en un manejo mixto, ¿no? Bueno, este es un encuentro federal, hablamos del NOA y hablamos de la pampa húmeda también, y ya que estamos, vamos a pasar entonces, vamos a ir en lo que sería la pampa húmeda y nos vamos para el lado de la cuenca láctea más importante que tiene la República Argentina, que es justamente la cuenca de Córdoba y de Santa Fe. Les recuerdo, en la parte final de este encuentro vamos a hacer algunas, yo les voy a dar el micrófono a todos ustedes y vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Hay muchas para hacerlo, yo me quedé con otras respecto al heno picado y embolsado, que la dejo para el final.